Bienvenidos, soy el profesor Luis Jauregui a la materia de metrología. Y hoy veremos un concepto de mucha importancia que está íntimamente ligado con la materia, que es la palabra incertidumbre de medición. ¿Qué es y qué importancia tiene en los procesos de manufactura y cómo podemos conseguir los diferentes instrumentos de medición que usamos, bien sea en calidad, en ingeniería, en producción, para controlar los procesos, bien sea de manufactura o producción? Vamos a ver brevemente lo que podemos hacer conceptualmente con estos conceptos. Primero, aquí tenemos un ejemplo de que es un certificado de un laboratorio de metrología donde se calibró un instrumento y aparece la palabra incertidumbre, más o menos 0,12, como ven aquí en la columna. Aquí tenemos otro ejemplo donde aparece incertidumbre expandida de un certificado de calibración. Y podemos ver aquí algo muy importante, factor de cobertura igual a K2 con una cobertura aproximada del 95%. ¿Qué indica estos datos? ¿Qué tiene que ver la incertidumbre? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo podemos nosotros controlar? ¿Y qué implica este factor de cobertura que sale en los diferentes certificados de calibración? Veamos, vamos a hacer primero lo que es la importancia y el concepto de lo que es la palabra incertidumbre en medición. Podemos decir de que el vocabulario internacional de metrología, BIM, define la incertidumbre de la siguiente forma: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. ¿Qué es mensurando? Ya lo vamos a ver. A partir de la información que se utiliza. Dicho de otra manera más sincera y más al grano, podemos decir que es un intervalo que representa cuantitativamente la duda que tenemos sobre la medición que se está analizando. Observen qué es la duda. ¿Por qué la duda? Hay que tener en cuenta y saber de que por muy bueno que sea el instrumento de medición y que las condiciones que se realice el proceso de medición sean buenas y el procedimiento sea exacto, siempre habrá cierta duda en el resultado medido, bien sea por el instrumento, porque puede traer algún tipo de error, las personas que realizan la medición puede tener o arrojar un poquito de error, las condiciones ambientales puede variar la medición y el procedimiento utilizado también puede traer una variación que hace que dudemos sobre si un dato o un número refleje fidedignamente la realidad. Por lo tanto, no es posible un 100% de precisión cuando tomamos una medición. Ese dato que arroja o esa medición genera una serie de errores que nos lleva a nosotros a tener la duda sobre si refleja bien esa medida que estamos tomando. ¿Qué hace la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre arroja una información creíble sobre esa duda de cada proceso, hace que la duda sea su más mínima expresión. Y aquí está la importancia de saber la incertidumbre de los instrumentos de medición que utilizamos en los procesos de manufactura o de producción, que utiliza calidad, que utiliza producción, ingeniería, etc. La importancia radica en que la incertidumbre permite garantizar que los resultados sean confiables y exactos. Y como dije, esa duda que tenemos a ver si la medición es correcta, la llevamos a su más mínima expresión. Por lo tanto, decimos, y conceptualmente tenemos que saber lo siguiente. Por ejemplo, usted va a medir el espesor de esta madera y utiliza una cinta métrica, un metro cualquiera. Y dice el metro, cuando tomamos la medida, que el espesor es 25 milímetros. Pero usted posteriormente agarra un vernier con una resolución de una décima de milímetro, perdón, una centésima de milímetro, y lo mides y te dice que tiene 24,89 centésimas de milímetro. Observen que hay una variación. Pero resulta que usted ahora agarra un tornillo micrométrico con una resolución en milésimas de milímetro y mide ese espesor y te dice que el espesor tiene una longitud de 24,887 milésimas de milímetro. Entonces, ¿cuál de las tres medidas es la real? Es allí la duda. Va a depender del instrumento que utilicemos. Entonces, ¿qué te dice la incertidumbre? La incertidumbre no te va a dar un número exacto, te va a dar un intervalo. Por ejemplo, te va a decir, mira, la medida o el espesor real de esta madera está entre 25 milímetros a 24,887 milésimas de milímetro. ¿Ok? A grosso modo. Así es que la incertidumbre aclara o arroja luz sobre esa duda. Te dice, bueno, el valor real de este espesor está en un intervalo dado. Eso posado en una serie de artificios matemáticos que tenemos que utilizar. Por lo tanto, podemos decir que la incertidumbre en términos pragmáticos es un intervalo donde es más probable encontrar un valor verdadero de una magnitud que estamos controlando. Y hay dos tipos de incertidumbre: incertidumbre tipo A,
Es obtenida a partir de observaciones repetidas bajo condiciones de repetibilidad y se estima con una base a la dispersión de los resultados. Tomamos una muestra aleatoria y simplemente le aplicamos una serie de artificios matemáticos y allí buscamos ese intervalo donde pensamos que está el verdadero valor que estamos midiendo. Y tenemos la incertidumbre tipo B, mucho más sistemática. Se usa con datos de información previa. Es el conjunto de la información que puede comprender resultados de medidas anteriores, especificaciones del fabricante, del instrumento de medición, datos suministrados por los certificados de calibraciones previos, la incertidumbre asignada por valores, bien sea de libros o manuales, que tiene cada instrumento de medición. De tal manera que aquí ya trabajamos con datos que son confiables. Aquí estamos trabajando con datos que vamos a recolectar. Obviamente la incertidumbre tipo E es mucho más sistemática que la tipo A. Otro concepto que tenemos que manejar es la magnitud. ¿Qué es magnitud? Defínase magnitud como aquellas propiedades que se pueden medir y expresarse en un número. Por ejemplo, la presión podemos definirla como Pascal, entre otras. También está en PSI, está en bar, pero el sistema internacional es Pascal. También la fuerza en Newton, la masa en kilogramos, voltaje, densidad, etc. La magnitud es todo lo que vayamos a medir. ¿Okay? Vean todas las magnitudes que pueden haber y sus unidades y el símbolo que los caracteriza. Por lo tanto, cuando medimos masa, medimos kilogramos, podemos medir gramos, etc. Cualquier cantidad, pero la masa es una magnitud. Y eso es lo que define el instrumento. Si vamos a medir longitud, utilizamos un vernier o un micrómetro. Si vamos a medir presión, utilizamos un manómetro. Entonces, la magnitud es lo que vamos a medir, ¿ok? Es aquella propiedad a medir. Y de la magnitud vamos a utilizar un instrumento específico. El mensurando. ¿Qué es el mensurando? Dentro de este proceso de incertidumbre, el mensurando lo vamos a definir como la magnitud que se desea medir. ¿Ok? ¿Qué es lo que deseamos medir? Y es importante saber esto porque se utiliza en todos los manuales de cálculo de incertidumbre. Otro caso importante, dentro de los certificados de ejemplo que puse al principio aparecía el factor de cobertura K. ¿Qué significa K? Observen aquí, factor de cobertura K está 1, 1.645, 1.960, 2, 2.576 y 3. Aquí están los factores de cobertura y aquí está el nivel de confianza. Y normalmente en los certificados de calidad aparece un factor de cobertura de 2, de 95 por 45 nivel de confianza, y en algunos casos para los procesos que son mucho más exactos, que se necesita mayor elocuencia en cuanto a los datos, por ejemplo, servicios farmacéuticos, servicios médicos, se utiliza un factor de cobertura 3. Pero el que más se repite, la mayor ocurrencia dentro de los certificados de calidad que emite los laboratorios de calibración es de 2 y un nivel de confianza del 95.45. ¿Pero qué es esto, este número 2? Bueno, imaginemos que tenemos un factor de cobertura K con un nivel de confianza de 68.27. Eso quiere decir, si nos ubicamos aquí, que estamos usando una desviación estándar. Y eso se ve representado en la campana de Gauss. Esto es lo que llamo la distribución normal. Recuerde que en el medio está el promedio y en su parte izquierda y derecha están lo que son las desviaciones estándar. Si usamos una desviación estándar, estaríamos usando esta área bajo la curva, que sería esta raya verde, que es la desviación estándar positiva, la desviación estándar negativa y el promedio en el medio. ¿Ok? Entonces, si hablamos de un factor de cobertura 1, estamos hablando de una desviación estándar. Y los datos que estamos analizando tienen un 68.27% que esté dentro de esta área bajo la curva. Ahí está el nivel de confianza de probabilidad. Ahora, si usamos un factor de cobertura 2 con un nivel de confianza del 95.45, quiere decir que estamos usando dos desviaciones estándar. Por lo tanto, el área bajo la curva es mayor. Si está desde este punto rojo hasta este punto rojo, aquí está el positivo de la desviación estándar y el negativo de la posición estándar. Y el promedio. Es decir, que el área bajo la curva, los datos que estamos analizando, tiene un 95.45% de que van a estar dentro de esta área bajo la curva. Si usamos una desviación estándar o un factor de cobertura 3 con un nivel de confianza del 99.73%, me está diciendo que estoy desde este punto hasta este punto con 3 desviaciones estándar. Y el área de la curva aumenta, por lo tanto tengo una posibilidad de un 99.73% de probabilidad de que los datos van a estar dentro de esta área bajo la curva, desde 3 hasta 3. Nunca vamos a llegar al 100%, ¿ok? Pero sí podemos acercar.
Podemos decir entonces que dentro de los certificados de calibración de los instrumentos de medición, el factor de cobertura que más se repite es K2. Y quiere decir que se está usando dos desviaciones estándar, con un nivel de confianza de probabilidad del 95.45% de que los datos que estamos analizando van a estar dentro de esta área o la curva. ¿Ok? A eso nos referimos cuando hablamos de factor de cobertura. Otro concepto son las fuentes de incertidumbre. ¿Qué es? Bueno, podemos decir que son los datos recolectados que afectan al mesurando, que es lo que deseamos medir. Puede variar dependiendo de los factores que están afectando el resultado del mesurando, todo lo que afecta a la medición, que muchas veces, o obviamente la mayoría de las veces, son los causantes del error de la medición. Pero la fuente de incertidumbre va a depender de la magnitud que vayamos a medir. Por ejemplo, si estamos midiendo densidad, observen que la masa la medimos con una balanza y el volumen quizás con un vaso precipitado. Entonces, la balanza obviamente tiene una fuente de incertidumbre, que es aquello que pueda afectar la medición, como por ejemplo su resolución, ¿ok? Y el vaso precipitado también tiene una fuente de incertidumbre que tenemos que nosotros determinar. De esta manera, entonces, sumamos la fuerte incertidumbre y ahí tenemos esa incertidumbre final, que más adelante vamos a ver lo que implica, ¿ok? Pero observen que la fuente de incertidumbre para la densidad, que bien sería el instrumento que estamos analizando, que es la balanza para medir la masa, y el volumen con vaso precipitado, es diferente a lo que es calcular la fuerza, porque la fuerza es masa por gravedad. Entonces aquí cambia la fuente de incertidumbre. Bueno, tenemos nada más la balanza, que es con que vamos a medir la masa, pero adicionalmente tenemos la gravedad. Por lo tanto, la fuente de incertidumbre para la densidad es diferente a la de la fuerza. Y si simplemente estamos pesando, queremos la masa de un elemento, entonces solamente utilizamos la balanza. Aquí la fuente de incertidumbre solamente se aplica a la balanza. ¿Okay? Aquí se aplica a la balanza, pero también se aplica al precipitado porque es la densidad. Entonces, la fuente de incertidumbre va a depender de la magnitud, ¿ok? Y de todo aquello que vaya a afectar el resultado final. Otra fuente de incertidumbre que son naturales del proceso son el resultado de la calibración, incertidumbre del patrón de referencia, repetibilidad y reproducibilidad de las lecturas, la resolución, el error máximo permisible, la histéresis, la deriva de los patrones. Estas son algunas fuentes de incertidumbre. Ustedes dirán, bueno, son tantas, sí, pero la ventaja de todo esto es que tenemos una serie de fórmulas ya establecidas. Tenemos otro concepto que es el componente de incertidumbre, que son las contribuciones separadas de incertidumbre que aporta cada una de las fuentes de incertidumbre y hace referencia al valor numérico de cada una de esas fuentes que afectan el mesurado. Y tenemos una serie de fórmulas ya establecidas para nosotros determinar cada una de esas fuentes y después obviamente tener el valor numérico. Por ejemplo, si queremos tener o tenemos un instrumento de medición donde tenemos que buscar lo que es la incertidumbre que arroja el error máximo permisible, tenemos esta fórmula. Esta información la facilita el fabricante de instrumentos de medición, donde la incertidumbre que arroja el error máximo permisible sería el valor que emite el fabricante de instrumentos, que es EMP, dividido entre raíz de 3. Y ahí calculamos esa incertidumbre por error máximo permisible. También tenemos la medida más pequeña que mide el instrumento, que es la resolución o apreciación. Esa fuente de incertidumbre o esa incertidumbre la calculamos entre la resolución entre raíz de 12. Recuerden que resolución se aplica a lo que es los instrumentos digitales y apreciación a los instrumentos analógicos. Y la definimos como la medida más pequeña que te mide el instrumento. Pero tenemos esta fórmula para calcularlo. Ahora tenemos lo que es la incertidumbre que genera la histéresis, que sería esta fórmula, 2 por raíz cuadrada de 12. Son las ligeras variaciones entre medidas de transición de un instrumento. Pero si necesitamos calcular esa fuente de incertidumbre, lo tenemos aquí. Tenemos también lo que es la incertidumbre del patrón, que es la incertidumbre expandida del patrón de calibración información que da los certificados de cada patrón y con un factor de cobertura de K2. Observen cómo podemos calcular esa incertidumbre de un patrón. Sería la expandida del patrón que te lo da la información dividido entre K2, que normalmente es este valor, que es este factor de cobertura. Y tenemos lo que es la incertidumbre por la deriva del patrón, que sería la deriva entre raíz de 6. No es fácil de determinar esa deriva, porque su valor depende de las condiciones de uso, mantenimiento, frecuencia de uso, exactitud,
periodo de calibración del patrón. El patrón tiene un desgaste por su uso y a ese desgaste le vamos a decir deriva. No es igual con un patrón está nuevo a un patrón que tenga desgaste con el tiempo. Por lo tanto, esa deriva se tiene que calcular porque es una fuente, es una variación que tiene el patrón y por lo tanto es una incertidumbre que hay que controlar, dependiendo obviamente de la magnitud, dependiendo de lo que el proceso que tengamos que analizar. Y tenemos también lo que es la incertidumbre expandida, que es la combinada, la incertidumbre combinada por K, el factor de cobertura que normalmente es K sub 2. Tenemos lo que es la desviación estándar, que la hacemos para calcular la incertidumbre tipo A, la tomamos en cuenta. Pero observe que aquí tenemos cada uno de esos datos, de esas fórmulas que son importantes para nosotros calcular esas incertidumbres, tomando en cuenta las fuentes de incertidumbre que vaya a generar cada equipo de medición o cada sistema de medición. Bien, apropiese del conocimiento y nos veremos en un próximo video.